Bienvenidos a Ask Me Anything sobre la votación por orden de preferencia. Soy su presentador y moderador Brian Young de Salt Lake City TV. Gracias por acompañarnos. Responderemos las preguntas que haga el público en la sección de comentarios de Facebook acerca de la votación por orden de preferencia mientras ven este video. Nuestro equipo de participación cívica recopilará esas preguntas para que podamos contestarlas en vivo a medida que avanzamos. La votación por orden de preferencia es un método de elección que la legislatura del estado ofreció a las ciudades para esta elección, en lugar de lo que se conoce como votación tradicional. Esto les permite a los electores elegir a los candidatos por orden de preferencia y clasificar hasta 10 de ellos. En la votación por orden de preferencia, si un candidato no obtiene la victoria con más del 50% de los votos, los candidatos son eliminados en grupos de abajo hacia arriba. Cuando un candidato es eliminado, su voto se transferirá a su segunda opción de preferencia, y el proceso continúa y continúa hasta que haya un ganador definitivo. Las ciudades de Salt Lake y Sandy estuvieron entre los 23 municipios que optaron por este método de votación. Antes de comenzar con sus preguntas, quiero presentar al panel de expertos que nos acompañan para hablar del tema. Hoy contamos con autoridades electorales de las ciudades de Salt Lake y Sandy y del condado de Salt Lake con contrato con las ciudades para ayudar en el proceso electoral de este año. Antes que nada, quiero presentar a Thomas Reese. Es el coordinador de comunicaciones del secretario del condado de Salt Lake. Bienvenido, Thomas. Gracias. Wendy Downs, de la Oficina de Registros de la ciudad de Sandy. Hola, un gusto estar aquí. Y Lauren Schaffer, la subsecretaria de Registros de la ciudad de Salt Lake. Hola, gracias por invitarme. La primera pregunta que tengo para Lauren y Wendy como colaboradoras de la Oficina de Registros de la ciudad es: ¿cuál es el atractivo de la votación por orden de preferencia? Empezaré yo. Uno de los grandes atractivos de la votación por orden de preferencia es que básicamente elimina o puede eliminar las elecciones primarias, lo que reduce mucho el costo de las elecciones. Ellas absorben la mitad de su presupuesto. Otro beneficio es que los candidatos, ya que tienen que atraer a más de un elector, a menudo realizan campañas más civiles, abordando los problemas y trabajando para atraer a un espectro más amplio de electores. Quiero añadir que podría reducir el tiempo que los candidatos tendrán para hacer campaña, ya que la fecha de presentación de candidatura es en agosto y no en junio, lo que podría reducir algunos de los gastos de campaña y comenzarla después en el período electoral. Le quiero preguntar a Thomas, parece que en la votación por orden de preferencia, las matemáticas tienen un papel importante y la gente no está tan segura de cómo funciona el cómputo de votos. ¿Podrías explicarnos, por ejemplo, cuál es el proceso de cómputo de votos si van a revisar los votos para 10 candidatos diferentes? Antes lo resumiste bastante bien. Básicamente lo que pasa en términos del conteo de votos es igual, pero el proceso de cómputo de los votos será un poco diferente. Es un sistema de ganador por mayoría relativa o elección tradicional, en el que se elige entre dos candidatos. El que obtiene la mayoría de los votos gana. La votación por orden de preferencia también es conocida como una segunda vuelta instantánea. En este tipo de elecciones, el grupo de candidatos será ordenado según la preferencia de los electores. Recibirán una boleta en la que ordenarán a sus candidatos en orden de primera, segunda, tercera y cuarta preferencia, y así sucesivamente. Y cuando recibamos esas boletas, las vamos a computar. Las sumamos, contamos los votos de primera preferencia de todos y vemos, con base en la primera preferencia de los electores, qué porcentaje tiene cada candidato. Para que la elección termine en esa primera ronda, un candidato tiene que recibir más del 50% de los votos de primera preferencia. Si ese no es el caso, si alguno o si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos de primera preferencia, pasamos a la siguiente ronda o fase del cómputo. Y como dijiste, el candidato que reciba la menor cantidad será eliminado en ese momento. Y todos los votos de segunda preferencia de las personas que votaron por ese candidato como primera opción serán reasignados a los otros candidatos.
Y otra vez, esperamos que un candidato obtenga más del 50% de los votos en ese momento. Si eso no sucede, repetiremos el proceso. Eliminaremos al candidato con el menor número de votos en esa ronda y la boleta de esa persona se reasignará al candidato de su tercera preferencia. Y se vuelven a contar los votos, y en ese caso esperamos que el nivel del 50% haya sido superado en esta ocasión. Si ese es el caso, tenemos un ganador. Si no, repetiremos el proceso. Y es esencialmente una segunda vuelta instantánea. Haremos segundas vueltas en cada fase o ciclo para eliminar candidatos hasta que uno de ellos supere el 50% del conteo de votos. Sin duda, parece un proceso más complicado de lo que pensábamos, en el que solo estamos contando los votos de las personas y ya. Y después se sabe quién gana. Nos tomará más tiempo conocer los resultados finales en la noche de las elecciones. ¿Qué es lo que deberíamos esperar como electores cuando lleguen resultados? Sí, por supuesto, va a ser un poco distinto desde esa perspectiva. Vamos a publicar los resultados con regularidad y así los verán. Pero sí va a ser un poco diferente. Seremos muy transparentes. Al publicar diremos, esta es la primera ronda de la primera fase, esta es la segunda ronda. Pero puede ser, como dices, un poco más lento. Se puede demorar más. Es difícil saberlo con certeza porque en gran parte depende de la puntualidad de las boletas y de diferentes factores, como los votos a distancia. Así que esperamos que sea un poco diferente. Aún así, publicaremos los resultados regularmente. No va a ser distinto desde una perspectiva más amplia. Seguirán viendo conteos de votos y actualizaciones, como lo haríamos hasta el final del periodo de votación, que es cuando presentamos el conteo final. De las preguntas frecuentes, hay una en particular que el equipo de participación cívica me ha pedido que hiciera. ¿Qué pasa si un elector vota por solo un candidato? ¿Qué pasa con su voto si ese candidato no pasa todas las rondas? ¿Qué pasa en ese momento? Los invitamos encarecidamente a que voten por todas las opciones que se les dan, porque en el caso de que solo voten por un candidato, la boleta será anulada. Por la forma en que están estructuradas nuestras elecciones en la legislatura, cada vez que se omite una preferencia en esa ronda, en las rondas posteriores no cuentan para el total de la elección. En caso de que se le pida que clasifique a 5 candidatos y clasifica a su primera preferencia, pero no a los candidatos subsecuentes, si es una elección de una sola ronda, su voto contará para ese candidato. Pero si la elección pasa a las rondas siguientes, porque ningún candidato superó el límite del 50%, su boleta no contará en las rondas siguientes. Por eso siempre alentamos a que las personas presten atención al llenar la boleta. Asegúrense de llenarla por completo y con exactitud, porque si clasifican a los candidatos 2 veces y le dan su primera y tercera opción, eso puede causar problemas que lleven a que su boleta no sea contada. Si omiten clasificaciones, también pueden provocar que no sea contada. Deben tener cuidado al llenar la boleta. Clasifiquen a todos los candidatos para que sus voces sean escuchadas en estas elecciones. Lauren y Wendy, el trabajo de la oficina de registros de sus respectivas ciudades es asegurarse de que, entre otras cosas, estas elecciones se realicen sin contratiempos. Y parte de ello es lidiar con los candidatos. Con la eliminación de las elecciones primarias, ¿nos pueden hablar de las diferencias en los plazos que los candidatos tendrán que cumplir? ¿Y qué nos dicen con más detalle de lo que el público debe esperar en cuanto a los procesos de campaña o del proceso de votación y esos plazos? Empezaré yo. Lo más importante que todos notarán es que normalmente habría elecciones primarias en octubre. Perdón, el 10 de agosto. Y eso ya no existe en la votación por orden de preferencia de Salt Lake City. Debido a eso, nuestro período de declaración de candidatura, que normalmente es en junio, ha pasado a agosto.
Entonces los candidatos no declaran formalmente su candidatura, sino hasta el periodo del 10 al 17 de agosto. Después la lista estará en nuestro sitio web el día 18 y los candidatos comenzarán rigurosamente a hacer campaña a partir de entonces. Más allá de eso, todo permanece igual. Las boletas aún se enviarán a mediados de octubre, el plazo para registro sigue siendo a fines de octubre, las elecciones serán en noviembre, solo cambia el inicio del periodo de declaración de candidatura. Repetiré todo lo que dijo Lauren. No hubo cambios en la ciudad de Sandy, solo la fecha límite para la solicitud. Las presentaciones de información financiera son las mismas que hubiésemos tenido con las elecciones generales tradicionales. Sí, solo cambiamos todo a elecciones generales en lugar de elecciones primarias y generales. Una de las preguntas que más hemos escuchado al hablar de la votación por orden de preferencia es qué sucede si hay un empate. Parece mucho menos probable en una situación como esta, pero ¿qué pasa en caso de empate? ¿Ocurre entre las ciudades? Adelante, Tom, perdón. Bueno, en términos del código, lo que pasará en caso de empate es que activa básicamente un recuento de cada nivel o de cada fase de una elección. Así que si en la fase 1 hay 2 candidatos dentro de un margen muy estrecho, lo que el código determina es que automáticamente se active un recuento. Si ese recuento es el mismo y 2 candidatos tienen un empate exacto, harán un sorteo para el cual hay un procedimiento que garantiza que se haga de manera justa y exacta. Harán un sorteo para determinar el candidato que avanza a la siguiente fase. Y como dijiste, es tan poco probable que no esperamos que suceda nunca. Pero hay un proceso para ello en el código, en los estatutos. Adelante, adelante. Iba a decir que un desempate puede incluir desde lanzar una moneda hasta sacar una pajilla. Y los candidatos tendrán que acordar el método de desempate que utilizarán. Puede ser piedra, papel o tijera, puede ser lanzar una moneda, cualquier cosa parecida, pero tendrán que estar de acuerdo. Así que, si ambos candidatos están de acuerdo, podrían hacer una carrera a pie o podrían sacar la carta más alta de un mazo de naipes. ¿Cuál es el límite? Porque eso parece más divertido. Tal vez así deberíamos hacer las elecciones. Bueno, así de pronto no sé cuál es el límite. Solo dice que se desempata por sorteo hasta donde yo sé. Voy a dejar que Thomas me corrija si me equivoco. Solo sé que ambos candidatos tienen que estar de acuerdo. No estoy seguro, tendré que volver a revisarlo también. Bueno, vamos a averiguar si tendremos carreras a pie. Tenemos otra pregunta, y no estoy seguro quién de ustedes sería el mejor para responderla. Uno de ustedes conteste. Cuando se ordenan los candidatos en la boleta, ¿cómo se determina el orden en la boleta? Es decir, ¿qué lo determina? Yo puedo contestar. Lauren ya ha participado mucho. Se basa en la lista de posiciones de la boleta maestra que el vicegobernador establece de acuerdo con uno de los códigos de Utah. La pueden ver en su sitio web. Creo que también está en el sitio web de la ciudad de Salt Lake. Ellos crean una lista de posiciones en la boleta maestra y está ordenada conforme a los apellidos de los candidatos. Pero la establece la oficina del vicegobernador. Y para agregar, gracias a que he trabajado en esa oficina y a que conozco los pormenores, es básicamente una lista aleatoria. Al crear la lista, asignan cada letra al azar. Para este año la letra P es la primera y le sigue la U. Solo lo hacen en años pares. Vamos a usar las mismas listas de posiciones de la boleta maestra que usaron en las elecciones del 2020 en Utah. Y después, en 2022, el vicegobernador Henderson tendrá que armarla nuevamente.
Otra pregunta que tiene nerviosa a la gente es ¿cómo van a ser las boletas? Piensas en orden de preferencia y te lo imaginas de manera virtual y es muy fácil deslizar a tu favorito hacia arriba y hacia abajo. Siempre lo hacemos, pero en una boleta de papel que enviaremos por correo, ¿cómo se verá? ¿Cómo va a funcionar este proceso? Yo puedo contestar. La boleta será un poco diferente, aunque no tanto. Es decir, se verá y se sentirá igual que las que hemos tenido antes. La única diferencia en la boleta es que veremos un patrón cuadriculado en toda la fila superior. Podrán encontrar un patrón en esa parte. Y veremos una primera opción, una segunda, una tercera opción y así sucesivamente. En la primera columna estarán los nombres de los candidatos, con círculos en los recuadros. Y cuando los estén rellenando, como lo he mencionado, les insisto que tengan cuidado para asegurarse de que solo estén prefiriendo a un candidato en cada opción, y solo una opción para cada candidato. Va a ser un poco más grande, pero no muy diferente. Les resultará conocida. Creo que esta es otra pregunta que no se me había ocurrido. ¿Qué sucede si apoyo muchísimo a un candidato y solo escribo su nombre 10 veces? ¿Eso arruina mi boleta de manera que no va a poder contarse? Va a anular tu boleta después de la primera preferencia, sí. Contará para la primera ronda y votarás por tu candidato preferido, pero no contará para después. De acuerdo, es bueno saberlo. Las boletas van a llegar a nuestros buzones como ocurre normalmente, ¿verdad? Vamos a seguir haciéndolo por correo en Sandy y Salt Lake City. Sí, Salt Lake City vota por correo. De hecho, todo el estado votará por correo en este momento. Pero habrá centros de votación en persona que el condado elegirá en una fecha posterior, hasta donde yo sé. Quiero señalar que esas boletas se enviarán por correo en la semana del 11 de octubre, así que los electores recibirán sus boletas esa semana. Y en lo que respecta a la entrega de las boletas, ¿va a ser el mismo proceso que en el pasado? Podemos usar los buzones y enviarlas, ¿correcto? Correcto. Hay buzones de boletas en todo el valle. No tienen que ir a un buzón para entregarla en la ciudad en la que vive. También la pueden depositar en su buzón de correo. No tienen que ponerle ninguna estampilla postal. Y hay otra opción. Si quieren esperar hasta el día de las elecciones para entregar su boleta, la pueden llevar a cualquier centro de votación y entregarla allí también. De hecho, esa era mi siguiente pregunta. Si quisiera hacerlo en persona, ¿sigue habiendo otras opciones para hacerlo en persona? Si tuviera complicaciones con la boleta o no la entendiera muy bien, ¿podría ir y votar en persona y que alguien me explicara en el centro de votaciones? Sí, tal vez Tom pueda abordar esto también. Pero el condado permitirá que vayas a votar en una máquina en la fecha de las elecciones, incluso si recibiste una boleta por correo, siempre y cuando no hayas enviado esa boleta por correo. Incluso puedes traer la boleta que se te envió por correo y cambiarla para votar en una máquina. Algo que quiero preguntar y podemos hablar más al respecto. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de la votación por orden de preferencia? Es decir, hablamos acerca de estos municipios de Salt Lake, Sandy y las otras 21 ciudades en todo Utah que han optado por esto y la forma en la que pueden ahorrar dinero al eliminar las elecciones primarias. Pero, ¿qué otras ventajas ven al realizar votaciones por orden de preferencia? Creo que, en definitiva, puede ahorrarles dinero. Es lo mismo, odio repetirlo, pero creo que los candidatos se sentirán más
sentirán más conexión con sus electores, porque no es solo decir, esta es mi opinión y esta es la de mi oponente, porque estás participando y compitiendo por segundas y terceras posiciones también. Es posible que alguien no quiera votar por el candidato A, pero puede clasificar al candidato A como su segunda o tercera preferencia. Creo que una de las ventajas es que los electores y los votantes van a comprender más las cuestiones e ideas de sus candidatos, pero también van a entender las cuestiones e ideas de los otros candidatos. Creo que ayudará a los electores y a los miembros de la comunidad a tener un panorama completo de los problemas de la ciudad que tienen que ser solucionados. Creo que uno, como votante, si realmente no se decide y está esperando hasta el último minuto para decidir cuál sería el mejor candidato y le gustan dos por igual, ahora tiene la opción de decir, me gustaría que este primer candidato ganara, pero también me gustaría que esta persona ganara. Así que, si uno no puede ganar, puedo darle mi preferencia a este segundo y luego al tercero. Creo que le quita un poco de presión a los electores también, porque no tienes que decir, estoy eligiendo bien a mi única preferencia. Tendrán 10 opciones si hay 10 candidatos. Una pregunta que quiero hacer, y es para todos ustedes, porque me interesa escuchar la perspectiva de cada uno. Vemos a otros municipios fuera de Utah hacer esto. Parece algo nuevo para Utah. ¿Qué hemos aprendido de otros lugares que hacen esto? ¿Han ido y entendido cómo funciona en otras partes que ayude a implementarlo aquí? Sé que en 2019, Payson y Vineyard tuvieron elecciones por orden de preferencia. Ambos comentaron que tuvieron mucha preferencia entre sus electores y votantes. Supongo que, al igual que ciudades como Payson y Vineyard, hay 23 ciudades que optaron por el proyecto piloto en todo el estado. Y van desde ciudades como la nuestra, Sandy y Salt Lake, a otras como Goshen y Genola. No sé si lo dije bien. Ciudades de todo tipo. La están adoptando ciudades pequeñas, grandes. Todos vieron a Payson y Vineyard enfrentarlo directamente, y ambas dijeron que fue fabuloso. Creo que hay muchas otras que se han decidido gracias a eso. Wendy o Tom, ¿alguno de ustedes quiere opinar sobre las lecciones que se aprendieron? Ni siquiera de otras ciudades dentro de Utah, sino en todo el país. Yo apoyo a Lauren. Creo que ver a 2 ciudades de Utah hacer esto y tener un gran resultado realmente ayuda a los consejos y a las ciudades a estar cómodos y a continuar con el programa piloto. La segunda pregunta que quiero hacer es una que parece fluctuar. Parece ser un blanco móvil. Si ven las noticias, parece que es diferente en todo el país, así que podría ser confuso. Una de las fechas más importantes que los electores tienen que conocer es la fecha límite para el registro, cuándo tienen que enviar su boleta. Si nos pudieran comentar otras fechas importantes, creo que la audiencia lo agradecería mucho. Mencionaré las que recuerdo. Y si olvido alguna, Tom y Wendy, interrúmpanme. Pero creo que las fechas más importantes son el día que conocen a sus candidatos oficiales, que es el 18 de agosto. Todas las biografías de sus candidatos estarán publicadas en el sitio web de la oficina del vicegobernador, que creo que es vote.utah.gov, el 3 o 4 de septiembre. Las boletas se enviarán por correo la semana del 11 de octubre. La fecha límite para el registro es el 22 de octubre. Y si van a enviar su boleta por correo, la fecha del sello postal tiene que ser de al menos un día antes de las elecciones. Y todo lo demás tiene que ser entregado el día de las elecciones. Si omití algo, díganme.
No, lo único que agregaría es que la fecha límite para el registro de candidatos comienza el 10 de agosto y termina el 17 de agosto. Si están pensando en postularse para un cargo, abrimos el 10 de agosto hasta el 17 de agosto. Asegúrense de registrarse antes de esa fecha porque nuestras fechas límite no son flexibles. Sí, la ley nos obliga a cerrar las puertas a las 5. Así que todos deben llegar antes de las 5 del 17 de agosto. Me gustaría pedirles que nos dieran una última reflexión para terminar. ¿Qué es lo más importante que quizás no hayamos tocado, que los electores tienen que saber? Vamos a comenzar contigo, Wendy, y después iremos con Lauren y Tom para terminar y concluiremos. Diría que si los candidatos o electores están preocupados o confundidos todavía con la votación por orden de preferencia o con las fechas, pueden llamar a la oficina de registros. Nos dará gusto ayudarles. Tenemos toda la información que necesitan y si no tenemos la respuesta, sabemos a quién acudir, ya sea a la oficina del vicegobernador o del condado. Nos complacerá obtener esa información para ustedes. Y recuerden que si no se han registrado para votar, entre más pronto mejor, porque así recibirán su boleta por correo. Tendrán tiempo para conocer a sus candidatos y emitir su voto. Lauren. Voy a repetir básicamente todo lo que dijo Wendy. En este punto, estamos tan al principio del proceso de votación por orden de preferencia que es buen momento para que los votantes conozcan las fechas límite establecidas y se registren para votar. Creo que esa es la parte más importante para que todos reciban su boleta a tiempo y vayan a conocer a sus candidatos. Todos quieren escucharlos, quieren conocer sus problemas y qué les preocupa. Y como dije antes, no están solo luchando por su primera preferencia. Están luchando por su segunda, tercera, cuarta, quinta y así hasta la 10ª preferencia. Es un buen momento para realmente participar en el proceso. Y Tom. Son opiniones excelentes. No hay mucho que agregar. Solo asegúrense de registrarse y de estar informados. Yo agregaría, como ya he dicho, que cuando llegue el momento de emitir su voto, sean cuidadosos. Asegúrense de llenar su boleta por completo y correctamente para que su voz sea escuchada en las elecciones. Quiero agradecerles en nombre de la televisión de Salt Lake City y de toda la audiencia y de los votantes que están viéndonos. Muchas gracias a Thomas, Wendy y Lauren por explicarnos el voto por orden de preferencia y responder nuestras preguntas. Me gustaría agradecerles a todos los que están viendo y haciendo preguntas. Si no llegamos a su pregunta, si no abordamos una pregunta que tenía o no tuvieron la confianza de preguntar, dejen sus preguntas en los comentarios de Facebook. Nuestro equipo de participación cívica intentará responder a sus preguntas en los comentarios lo antes posible. Este video estará disponible aquí en Facebook y en el canal de YouTube de Salt Lake City si desean volver a verlo, y estará disponible para que lo vean. Para más información sobre la votación por orden de preferencia, ingresen a slc.gov/RCV y Salt Lake City TV. Gracias por vernos. Soy Brian Young. Hasta la próxima.